Hablaremos en este capítulo sobre el diagnóstico de la fertilidad química del suelo. Bien, lo primero que debemos tener claro es para que nosotros como profesionales buscamos diagnosticar esto que denominamos la fertilidad química del suelo. Fundamentalmente los agrónomos tienen énfasis en dos aspectos fundamentales. El primero, conocer si la disponibilidad de nutrientes en el suelo es suficiente para sostener un rendimiento determinado de los cultivos. Y por otro lado, una situación que puede presentarse es que necesitemos conocer si nuestro suelo presenta algún tipo de problema relacionado con los aspectos químicos. Por ejemplo, si el suelo está ácido, si el suelo está salino o qué condición parecida pudiera tener. Para otros profesionales posiblemente la fertilidad química del suelo sea un instrumento para otro tipo de objetivos. Por ejemplo, se está tornando muy importante el evaluar las condiciones de contenidos de metales pesados en los suelos. Un aspecto que es muy importante a tener en cuenta es que este diagnóstico de la fertilidad química pues es tan solo una de las herramientas. Los análisis químicos que se hacen a nivel de laboratorio solo forman una parte del conjunto de herramientas de las que debería disponer un ingeniero agrónomo para poder tomar decisiones con respecto al manejo nutricional de los cultivos. Recordemos que hay, además de las propiedades químicas, propiedades biológicas y propiedades físicas que son igualmente importantes. Entonces, es muy importante recordar eso. Las plantas, los cultivos, no son organismos aislados, sino que ellos están en constante interacción. De tal forma que una alteración en las propiedades de los suelos, en cualquiera de sus categorías físicas, químicas o biológicas, pues obviamente va a incidir en el nivel de productividad de estos cultivos. Esto es muy fácil de verificar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos suelos que han sido sometidos a un alto trabajo de mecanización. Cuando esto ha ocurrido, normalmente se forman capas compactas como las que nosotros miramos en este suelo, a cierta profundidad de la superficie. Pues bien, ¿a qué conlleva la formación de estas capas compactadas? Fundamentalmente se deben a la pérdida de la estructura del suelo, a la pérdida de espacio poroso debido al peso que se está ejerciendo con el paso de la maquinaria. Esto por supuesto tiene implicaciones, y esto es como esto, por ejemplo, que ustedes pueden mirar acá, que puede generar condiciones de encharcamiento en ciertos niveles de profundidad. Simplemente esta es una capa extremadamente dura que no permite el paso de las raíces. En fin, y los resultados nosotros los podemos ver acá. De tal forma que si aunque este suelo, el análisis químico me da muy buenos resultados en términos de contenido de nutrientes, pues esta condición echaría al traste cualquier posibilidad de obtener buenos resultados en este lote, debido precisamente a que las condiciones químicas no son suficientes para permitir una buena producción. Es importante, reitero, considerar tanto el componente biológico como el componente físico. El diagnóstico de la fertilidad química del suelo no se lleva a cabo en una sola etapa, sino que deben surgirse diferentes fases, de las cuales pues vamos a hablar en lo que queda del curso de suelos. La primera fase en el diagnóstico de la fertilidad química del suelo es el muestreo del suelo. Más adelante, las muestras que se recolectan a nivel de campo deben enviarse a un laboratorio para que se hagan los análisis químicos que se hacen en laboratorios especializados. Una vez que se han hecho estos análisis, ellos son remitidos al productor, en este caso pues al profesional, quien debe hacer entonces la interpretación de resultados teniendo en cuenta un procedimiento que se denomina la calibración. Más adelante hablaremos sobre él. Y una vez que hacemos esto, pues podemos proceder a la recomendación de nutrientes o a los diseños de los planes de manejo nutricional. Empecemos entonces a explicar lo que corresponde a la fase del muestreo de suelos. El muestreo de suelos, la toma de muestras, tiene dos objetivos, como dijimos. Uno es establecer los programas de fertilización y tener las bases para poder hacerlo, y diagnosticar en algunos casos pues condiciones que generen estrés a los cultivos y que se deriven pues de las condiciones del suelo. ¿Por qué es necesario hacer el muestreo? Fundamentalmente porque el suelo no es homogéneo, el suelo es altamente variable.
y esa variabilidad se presenta tanto a nivel espacial como temporal. En los perfiles que ustedes observan aquí, es claro que estas, por ejemplo, estas del centro, son suelos cuyos perfiles demuestran claramente condiciones redox pues bastante importantes, es decir, la química aquí de los elementos químicos, de los elementos nutrientes, va a ser diferente posiblemente a la que nosotros observamos en los extremos. En los extremos lo que observamos son perfiles posiblemente sometidos a procesos de oxidación mucho más evolucionados, mucho más extensos. Y por tanto, pues la química de los elementos nutrientes en las condiciones que nosotros miramos acá pues serán diferentes. Otro aspecto a tener en cuenta es que la variabilidad puede ser natural y eso es lo que encontramos en la mayoría de los casos. No obstante, la variabilidad también se ha originado desafortunadamente por prácticas antrópicas, prácticas artificiales. En esta diapositiva lo que ustedes pueden observar es campos, ¿cierto? Campos de gran extensión que nosotros presumiblemente podríamos decir, bueno, las condiciones de estos suelos posiblemente sean muy similares en toda esta área. No obstante, lo que se observa cuando se hace un análisis detallado de muchas variables, tanto de tipo químico, físico, biológico, es que los suelos difieren. Miren ustedes acá en esta fotografía. Y observamos, por ejemplo, lotes en los que hay cultivos específicos. Pues si observamos esta área en particular, lo que significa esta coloración diferencial son condiciones heterogéneas para una propiedad específica. Podría ser, por ejemplo, niveles de humedad diferentes, podrían ser contenidos de arcillas diferentes, etc. Tal vez más fácil es observar acá, en estos perfiles, en los cuales se está mostrando la variabilidad que se encuentra en los niveles de fósforo para un lote en particular. Es interesante notar aquí, uno, que la variabilidad se puede presentar a nivel espacial. Si ustedes observan los niveles de fósforo que están definidos por la altura que tienen estas superficies, observamos que en esta parte central los niveles de fósforo son bastante altos. Por el contrario, en estas partes son bastante bajos. Esto a nivel espacial. No obstante, si nosotros miramos qué ocurre en el tiempo, lo que observamos es que también podemos encontrar diferencias. Y miren que en esta zona, por ejemplo, los niveles de fósforo se siguen conservando altos. No obstante, ha habido un cambio en los patrones. Mientras en otras zonas también siguen siendo bajos, pero también es posible observar un cambio en los contenidos de fósforo. Miren simplemente las alturas correspondientes en esta parte. Esto entonces nos demuestra que los suelos realmente son muy heterogéneos independientemente de su extensión. Hay varios estudios que reportan esta característica y hacen evidente este tipo de condición. Uno lo presento aquí, apareció publicado en la revista de investigación en suelo y labranza. Y la investigación se denomina variabilidad espacial de las propiedades del suelo y rendimiento de cereales en un campo cultivado sobre un suelo arenoso. Pues bien, no voy a presentar aquí todo el estudio, simplemente algunos aspectos referidos a la variabilidad que muestran diferentes propiedades en el área que ellos estudiaron. El área en cuestión es esta que tiene más o menos 200 metros por 50 metros, es decir, una hectárea de terreno. ¿Y qué encuentran ellos? Miren, en este caso vamos a hablar primero de las propiedades físicas referidas a la textura. Y ellos básicamente lo que hacen es medir los contenidos de arena, los contenidos de limos y los contenidos de arcilla. Miren ustedes la heterogeneidad, por ejemplo, en los contenidos de arena. Miren que hay zonas, las de color rojo y las de color violeta, que son las de mayor contenido de arenas en términos porcentuales, mientras aquellas que tienen coloraciones azules o verdes pues tienen menos. Si nosotros comparamos esta con esta región, por ejemplo, observamos que en esta parte podríamos tener niveles de casi el 95-96% de arena, mientras que en esta zona los niveles alcanzan 72 o 74%, la diferencia es bastante grande. Lo que me dice a mí es que posiblemente estas zonas requerirían de manejos particulares, de manejos diferenciales, y eso de hecho es una de las variables más importantes cuando se habla de agricultura de precisión. En agricultura de precisión lo que se hace es evaluar la variabilidad sobre toda la superficie, cosa que no hacemos cuando nosotros trabajamos en agricultura estándar. Esto es para el caso de las arenas, esto es para el caso de los limos y esto es para el caso de las arcillas. Miren que en ningún caso hay homogeneidad en los contenidos porcentuales en ninguna de las tres partículas. Ahora bien, esto es lo que nosotros encontramos a una profundidad entre 0 y 10 centímetros. Pero miren qué ocurre si nosotros medimos esas mismas propiedades a nivel de 30 o 40 centímetros, es decir, a capas más profundas. Miren que la distribución también es diferente.
¿cierto? En las mismas áreas, cuando nosotros consideramos la profundidad, la distribución de estas partículas es diferente. Entonces es muy importante que ustedes recuerden que la variabilidad se presenta en el suelo a nivel superficial, pero también a nivel de profundidad, y en este caso estamos hablando de variabilidad de tipo espacial. ¿Qué ocurre con las propiedades químicas? Estamos hablando del mismo suelo. En este caso, por ejemplo, de lo que se trata es de evaluar el pH del suelo. Y miren ustedes, mientras estas zonas, por ejemplo, que son de color violeta, tienen un pH de aproximadamente de 5,5, y estas zonas de acá, que son de color verde, tienen un pH de 3,6. Si ustedes recuerdan la definición de pH, eso significaría que las condiciones son muy, pero muy diferentes entre estas dos áreas del suelo. Posiblemente, si nosotros hacemos solo el muestreo en esta área de aquí, lo más probable es que concluyamos que se requiere de encalamiento del suelo. Pero si la muestra fue tomada en esta zona, posiblemente la conclusión es que no requiere encalamiento. Entonces miren que la toma de muestras define claramente los resultados, ¿cierto? Si yo quiero o si trabajamos bajo condiciones naturales de un muestreo que no es tan detallado como este, pues ¿qué implicaría? Que si yo tomo muestras únicamente de esta zona, la decisión va a ser una, pero si tomo muestras solo de esta zona, la decisión va a ser diferente. Entonces lo más aconsejable que es tomar muestras de diferentes puntos para obtener un promedio general que sí sea más o menos representativo de todo el mundo. Esto para el caso del pH, esto para el caso del carbono orgánico, esto para el caso de la capacidad de intercambio catiónico. En todos los casos encontramos una muy alta heterogeneidad en las propiedades. Y miren que estamos hablando de una hectárea de terreno, no estamos hablando de una superficie superior. Esto, al igual que en el caso anterior, es lo que ocurre a un nivel de profundidad mayor. Estamos hablando de 30 a 40 centímetros, recuerden ustedes. Y miren las condiciones. ¿Cierto? Carbono orgánico del suelo, pero a diferentes niveles de profundidad. Lo mismo ocurre con la capacidad de intercambio periódico. ¿Qué ocurre en el caso, por ejemplo, del contenido de agua? Miren ustedes, en el caso de cuando se tomaron estas muestras en la primavera del 2002 y cuando se tomaron las mismas muestras en los mismos puntos, pero en el verano del 2002, dentro del mismo año. Y miren entonces que hay variabilidad. Si nosotros medimos en años diferentes, pues obviamente la variabilidad va a ser mayor. Entonces recuerden que el tiempo también es muy importante cuando vamos a considerar el muestreo de los suelos. Este es otro caso, estamos hablando de densidad aparente. Miren las diferencias entonces, la muy alta heterogeneidad en cualquiera de las propiedades, en este caso densidad aparente, tanto en el tiempo, cierto tiempo más largo, estamos hablando de años, y en este caso pues estamos hablando de meses de diferencia. En este caso es otro ejemplo de otro estudio que se hizo para evaluar también la variabilidad, y en este caso el estudio se denomina la importancia de la variabilidad espacial del suelo para la planeación en el uso de las tierras de una granja en una región semiárida. Miren que estamos hablando simplemente de una granja, es decir, las distancias de las que hablamos no son realmente extensas. Pues bien, este estudio se llevó a cabo en esta parte, en este país, en Anatolia. El hecho es que la granja de la cual nos están hablando es en este punto que está aquí, y esta es una foto aérea, no sé, tomada posiblemente por radar o con dron, no lo sé. En todo caso, pues se alcanza a apreciar con cierto nivel de detalle pues los lotes que son afectados y que se estudiaron para este caso particular. Aquí lo que mostramos es simplemente el esquema, para que quede más fácil de interpretar, y cada uno de estos puntos es un punto de muestreo. Miren que los puntos de muestreo en este caso, vamos a hablar más adelante de ellos, pues están separados de forma regular, ¿cierto? No es una distribución completamente aleatoria. Aquí lo que se presenta fundamentalmente es un muestreo en grilla, con distancias pues constantes aquí. Este tipo de muestreo se utiliza muchísimo cuando se trata de agricultura de precisión, no así en la agricultura estándar, que es la más común pues en nuestros territorios. Lo que se encuentra cuando se estudia la variabilidad del suelo, pues miren ustedes, es lo mismo que mostrábamos en el estudio previo. En una zona pequeña, relativamente pequeña, miren las diferencias, por ejemplo, cuando hablamos de arenas, limos y arcillas. En este caso son arenas, en este caso son arcillas, en este caso son los limos. Pero miren que la distribución
de las arenas en todo el terreno no es la misma. Nosotros encontramos altos niveles de arena, por ejemplo, en esta zona, mientras en esta zona predominan las arcillas. Y eso es supremamente importante, toda vez que ustedes recuerden que desde el punto de vista de fertilización no es lo mismo aplicar fertilizantes en un suelo arenoso que en un suelo arcilloso. Entonces miren ustedes que realmente la heterogeneidad del suelo es muy pero muy alta. Esto se presenta en los primeros 20 centímetros, mientras esto en los 20-40 centímetros. Recuerden que la profundidad, en el caso de nuestro curso, es importante cuando hablamos de diferentes sistemas de producción. No es lo mismo hablar de árboles, por ejemplo, que hablar de cultivos transitorios, de cultivos arbóreos, de cultivos de ciclo corto. Los sistemas radiculares son diferentes y posiblemente para frutales o para bosques o para maderas, posiblemente pues este dato de cómo varía en este caso la arena con la profundidad pues realmente sea importante y sea relevante. Miren lo que ocurre con la resistencia a la penetración, ¿cierto? Pues lo que nosotros mostramos es que la resistencia a la penetración es mayor en aquellos suelos que tienen mayor contenido de limus y de arcillas que están ubicados en esta zona. Miren aquí la correlación, por ejemplo, entre los contenidos de limus y la resistencia a la penetración, mientras en la parte que es arenosa nosotros encontramos pues una menor resistencia. Y repito nuevamente, aquí a 20 centímetros, aquí en una profundidad de 20-40. Esto se refiere a la reacción del suelo. Recuerden que reacción del suelo es otra forma de referirse al pH del suelo en términos agronómicos. Y miren que entonces que nosotros nuevamente encontramos una gran diferencia. Ustedes podrían correlacionar esta distribución de aquí con esta de aquí, por ejemplo, o esta de aquí con esta de aquí, no importa. Y podrían encontrar posiblemente correlaciones entre los niveles de arena y el pH del suelo. Pues este es un estudio que se puede hacer estadísticamente, pero ya utilizando agricultura de precisión, pues con técnicas un poco avanzadas. Aquí lo que les muestran son los contenidos de carbonatos de calcio. Y así ocurre para otro tipo de propiedades en el suelo. En este caso, una propiedad que es muy importante desde el punto de vista de la fertilidad y de salud del suelo, y es la materia orgánica del suelo. Miren entonces la distribución. En este caso estamos hablando del fósforo disponible, ¿cierto? Y en este caso del potasio disponible. Son ejemplos entonces que obviamente me demuestran a mí la variabilidad del suelo. En la agricultura actual, y reitero lo que es agricultura de precisión, realmente lo que se hace es aprovechar de una forma muy inteligente la información que tenemos sobre la variabilidad de los cultivos y la variabilidad, de los suelos. Nosotros podemos sobreponer diferentes capas. Entonces miren lo que ocurre acá. Nosotros podríamos tener un mapa, por ejemplo, de variabilidad de arenas, un mapa de variabilidad del pH, un mapa de variabilidad del potasio, en fin. Y eso nosotros lo extrapolamos o lo analizamos cuando revisamos nosotros los rendimientos. Entonces nosotros podemos hacer mapas de rendimiento de los cultivos, por ejemplo este que está aquí, y mirar entonces si hay asociación entre estas dos características. De eso se trata la agricultura de precisión, la agricultura moderna. Entonces tiene en cuenta la variabilidad de las diferentes propiedades del suelo y hace estudios para tratar de correlacionar ese tipo de variabilidad con el rendimiento de los cultivos, que es lo que me interesa a mí desde el punto de vista agronómico. Y en base a eso entonces tomo decisiones. Si las zonas, por ejemplo, que acá tienen un nivel de pH bajo y esas se correlacionan con rendimientos bajos en este mapa, pues obviamente me está diciendo que posiblemente hay una relación de causalidad y posiblemente entonces en esas zonas podrían requerirse prácticas de mejoramiento de pH, por ejemplo, a través de encalamiento. Entonces, ese digamos que es el enfoque de la agricultura moderna. Existen diferentes tipos de muestreo. En cuál utilizar, pues depende fundamentalmente de los objetivos que busque el investigador. Hay varias cosas a tener en cuenta para definirlo. El primero es el nivel de variabilidad. Nosotros podemos encontrarlo o bien a nivel de lote, a nivel de finca, a nivel de vereda o inclusive a nivel de paisaje, pues obviamente mucho más grande. Entonces, obviamente, pues la extensión del muestreo va a depender de estas características. Cuando nosotros hablamos de campos agrícolas, obviamente las áreas pueden ser mayores o menores dependiendo del nivel tecnológico y de la ubicación en la que nosotros encontremos los lotes. Pues es fácil encontrar lotes de gran extensión y más o menos homogéneos, pues cuando se trata de cultivos de caña.
o cuando se trata, por ejemplo, de cultivo de arroz. Pero si ya se trata de cultivos de sobrevivencia que nosotros encontramos en la zona andina, pues obviamente los lotes, y por tanto el muestreo pues se va a complicar un poquito más. De manera general, podemos decir que existen tres tipos principales de muestreo. Hay más, pero digamos que estos son los fundamentales: muestreo sistemático, muestreo estratificado y muestreo aleatorio. En general, cuando nosotros queremos hacer estudios de variabilidad química, normalmente utilizamos muestreos aleatorios, pero cuando se trata de diagnosticar algunas problemáticas, por ejemplo, estrés por metales pesados o salinidad, en fin, podemos utilizar sin ningún problema muestreo sistemático o muestreo estratificado. ¿Cuál utilizar? Depende de las condiciones que se encuentren en cada caso particular. Digamos que para esto no hay receta, sino que todo depende de los estudios que se hagan pilotos a nivel de campo y obviamente del conocimiento de los investigadores. Estos son ejemplos de diferentes esquemas de muestreo. En los aleatorios, por ejemplo, los puntos de muestreo se ubican de forma aleatoria, como lo dice pues, la propia palabra. En el caso de los muestreos estratificados, lo que hacemos es buscar cuáles son las causas de variabilidad y sistematizarlas a nivel de terreno. Por ejemplo, digamos que esta zona que ustedes miran acá, digamos que podría estar sometida, por ejemplo, a un nivel hídrico diferente que lo que está acá. Eso hace que entonces yo decida que voy a muestrear en esta capa y en esta capa. Miren que estoy definiendo un esquema de muestreo basado en un conocimiento previo de estos estratos, si se quiere llamarlo, por eso se llama estratificado. En el muestreo sistemático normalmente se trabaja con grillas. Como les dije, en agricultura de precisión esto es lo más común, mientras que en agricultura convencional lo más común es esto de acá. Ya cómo voy a hacer el muestreo a nivel de cada una de estas áreas, pues simplemente se define de forma aleatoria. Pueden utilizarse algunos esquemas, por ejemplo en línea, por ejemplo en cuadro, en fin, cualquiera de estas posibilidades se puede utilizar. Y esto es un ejemplo ya en la parte práctica. Miren que entonces se tomó un lote aquí y sobre ese lote entonces se hace una grilla sobre la cual se van a hacer los muestreos. Cada punto de estos correspondería a un muestreo en particular. Les reitero, esto es típico de la agricultura de precisión, pero no en la agricultura estándar como la que tenemos en muchos casos en Colombia. Ya a nivel de los lotes, pues nosotros podemos tener diferentes esquemas de recolección de las muestras. Este es un ejemplo, ¿cierto? Pero, como les dije, pues hay muchos ejemplos de cómo poder tomar muestras en diferentes casos. Algo que hay que tener en cuenta y que es importante es el hecho de que nosotros debemos reconocer que hay un error que nosotros no podemos eliminar. Y ese error es el error inherente al muestreo. Por el otro lado están los errores de selección, pero en este caso lo importante es que nosotros sí podemos controlar estos errores de selección, ¿cierto? Si nosotros enviamos, les reitero, una mala muestra, pues obviamente los resultados que vamos a obtener del laboratorio pueden ser los adecuados, pero no nos van a servir para absolutamente nada porque la muestra no corresponde a la realidad que nosotros estamos buscando en terreno. Yo lo que necesito es conocer el nivel de fertilidad promedio de un suelo en un área particular. Si yo tomo una muestra que no es representativa de ese lote, de ese terreno, pues simplemente así el laboratorio haga todos los procedimientos de forma adecuada, pues realmente las conclusiones que yo voy a sacar no van a ser las adecuadas y por tanto tampoco las recomendaciones. ¿Cómo nosotros podemos incrementar la precisión? ¿Cómo podemos incrementar o disminuir mejor el error asociado a las muestras que nosotros tomamos o al procedimiento de muestreo? Una es sistematizar, conocer realmente en campo, hacer visitas en campo para poder determinar cuáles son los lotes que son homogéneos, dónde se me pueden presentar problemas de variabilidad o que tengan implicaciones en el diagnóstico químico de los datos. Por ejemplo, si yo he aplicado un día antes cal, pues obviamente que los niveles de calcio en ese suelo, si yo tomo la muestra en esa zona y dentro de pocos días de haber aplicado el encalamiento, pues obviamente los niveles de calcio van a ser supremamente altos. Entonces, esa es una muestra que no es representativa de la realidad del terreno. Otro caso puede ser, por ejemplo, que yo acabo de aplicar fertilizantes hace una semana. Pues obviamente si los voy a muestrear, ¿cierto? Donde yo he aplicado ese fertilizante, en ese poquito tiempo los niveles también de nutrientes posiblemente van a ser muy superiores de los que yo puedo encontrar
en 2 o 3 o 4 meses después de la fertilización. Otro error es, por ejemplo, si yo he aplicado compost y voy a muestrar ese tipo de terreno sin haber considerado esa aplicación. O por ejemplo, que tomen muestras debajo de un árbol de aguacate cuando todo el demás terreno está sembrado, por ejemplo, con café. Entonces es muy importante tratar de pensar y de buscar la lógica de cómo yo tomo las muestras, por qué las tomo y bajo qué condiciones. Entonces, digamos que este error se puede controlar, esto es lo importante, pero este control depende del criterio que tenga el profesional que va a tomar las muestras. Ya cuando vamos a trabajar en campo, entonces, ¿cómo hacemos el procedimiento de toma de muestras? Empezamos por determinar las unidades de muestreo. Ahora vamos a explicar un poco más qué es esto. Definimos el número de submuestras por cada unidad de muestreo que hayamos definido. Tomamos las muestras como tal y obviamente procedemos a embalar esas muestras, a etiquetarlas y ya a enviarlas al laboratorio. Este es el procedimiento, digamos, de la toma de muestras, todas estas fases que están aquí. ¿Qué son las unidades de muestreo? Piensen ustedes en este paisaje que yo tengo acá y miren que, por ejemplo, las condiciones de este suelo que yo tengo aquí posiblemente sean diferentes de las que tengo acá. Estas a su vez sean diferentes de las que tengo acá o de las que tengo acá, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer el profesional o el agrónomo es definir las unidades de muestreo. ¿Y qué tiene en cuenta? Pues obviamente que una unidad de muestreo debería tener suelos muy homogéneos. Tratar de ser lo más parecidos posible. Es decir, si yo tomo una muestrica por aquí, esa muestrica posiblemente corresponda o tenga características muy similares a las que encuentro aquí o las que encuentro acá. Miren que si yo comparo este lote que está aquí con este de acá, posiblemente sean muy claras las diferencias, dado que esto es un lote que se encuentra en la loma de la montaña, que tiene cierto nivel de pendiente, mientras este no. Este posiblemente con el tiempo haya acumulado bastante sedimento que haga que los niveles de fertilidad química aquí posiblemente sean elevados. Entonces, hay que definir primero, les reitero, las unidades de muestreo. ¿Cuántas unidades de muestreo? No se sabe. ¿Sí? Eso es dependiente de cada situación en particular. Las condiciones de este terreno, de esta región, no van a ser las mismas que las condiciones de su finca o que las condiciones de la finca de su vecino. Cada condición en particular puede establecer unidades de manejo diferentes. Entonces lo importante es que usted tenga el criterio suficiente para decidir cómo usted va a definir estas unidades de muestreo, cuál es la característica más importante. Y usted podría hacerlo, por ejemplo, considerando la topografía, por ejemplo este de aquí y este de acá, considerando las condiciones hídricas. Recuerde, pues si yo tengo este río por acá, posiblemente eso me genere condiciones aquí de óxido de reducción diferentes a las que yo puedo tener por acá, dado que pues aquí si hay una corriente, si hay agua y por tanto pues esta va a afectar esta zona de suelos que está próxima a esta corriente. Puede ser el cultivo, no es lo mismo tener un cultivo por ejemplo en caña que tener un cultivo en maíz, que tener un cultivo en café. Pues obviamente los lotes deberían manejarse y muestrarse de manera diferencial. El color del suelo puede ser suficiente criterio para establecer que son unidades de manejo diferentes y por tanto unidades de muestreo diferentes. La textura del suelo, los antecedentes, es decir, qué tenía sembrado previamente aquí. Por ejemplo, otra de las condiciones problemáticas, supongan ustedes que aquí es una región con alto nivel de sales, mientras esta no, entonces son condiciones diferentes que me permiten establecer, reitero, pues unidades de muestreo particulares. Recuerden siempre que ustedes tienen que definir esas unidades de muestreo. No hay una fórmula ni hay una receta para poder establecer. Usted puede tener en esta sola, ¿cierto? En toda esta región. Y puede decir usted, no, para mí esto es una unidad de muestreo suficiente, ¿sí? Pese a la extensión que tenga. Mientras otro podría decir, no, para mí la unidad de muestreo va a ser esta. ¿De qué depende eso? De su criterio, de la importancia que usted le dé a estas diferentes condiciones y de que usted establezca si efectivamente esas condiciones generan o no propiedades distintas en los suelos que usted pretende analizar. Una vez que nosotros hemos definido las unidades de muestreo, establecemos ya internamente dentro de esta misma unidad, piensen ustedes que esta es una unidad de muestreo, cómo vamos a tomar submuestras. Es decir, una unidad de muestreo no significa que voy a tomar una sola muestra, no. Lo que hacemos es tomar submuestras y esas muestras las mezclamos y ahora obtenemos una única muestra.
¿sí? Entonces recuerden que hay que hacer un submuestreo interno para cada una unidad de muestreo. ¿Cuántos puntos usted va a tomar aquí? ¿Cuántas submuestras va a hacer? También depende de su criterio. No hay una regla, no hay una recomendación, no hay una receta para esto. Las decisiones las toma usted como profesional. Pues si esto es muy homogéneo, pues yo podría definir que el número de muestras a tomar aquí es menor. Pero entre más tome, pues la regla es que entre más tome, pues mucho mejor, porque va a recoger una mayor variabilidad interna dentro de esto. Las submuestras se pueden tomar siguiendo diferentes esquemas. Este es uno, por ejemplo, tomar en una distribución en X, tomar en zigzag, en fin. No hay, digamos, una regla realmente para esto, simplemente se puede utilizar diferentes esquemas. Miren, por ejemplo, en este caso, cuando usted trabaja con este tipo de lotes, pues simplemente puede utilizar en zigzag o puede utilizar una línea que traza entre las diagonales del lote. No hay un esquema, como les dije, pues que sea estandarizado.